Ahora sí, entonces. Muy bien, muchas gracias por conectarse. Vamos avanzando, ya vamos por la lección número 10. Este curso tiene 14 lecciones y ya nos faltan 4 nomás. Entonces, las dos últimas lecciones son más como cerrando el curso, informándoles un poquito más sobre su proyecto final, el tiempo de entregar y algunas otras sugerencias sobre los materiales y todo eso. Muy bien, entonces hoy nos vamos a enfocar mucho en la lección número, bueno, debo decir, en el segundo concepto básico clave, que es la gracia de Dios. Entonces hoy vamos a meditar qué es la gracia, cómo nosotros la recibimos, que es un regalo de Dios, cómo la aplicamos a nuestra vida y esa gracia nos motiva a compartir con otros el Evangelio, ¿verdad? Vamos a empezar con una oración. Inclinamos nuestros rostros a los pies de Cristo y empezamos con esta oración. Amén. Padre Celestial, llegamos a ti con la imperante necesidad de ser perdonados de nuestros pecados. Tú en tu divina misericordia nos has salvado mediante tu gracia a través de la fe en Jesucristo por el poder del Evangelio. Señor, te pedimos que siembres en nosotros el deseo de compartir con otros tu amor incondicional para que ellos también sean salvos por tu gracia a través de la fe en Cristo. Amén. Ayúdanos a apreciar inmensamente el perdón, la salvación y la promesa de la vida eterna que tú nos has concedido mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto oramos en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, si se ve la pantalla, el sonido está bien. Excelente, pastor, excelente. Se ve bien. Muy bien, excelente. Entonces, los objetivos para esta lección, nomás tenemos dos objetivos. El primero es repasar la lección 2, la gracia, desde el punto de vista de un maestro, ¿verdad? Enfocado en el texto bíblico que nos tocó leer sobre la parábola que Jesús nos contó, ¿verdad? Sobre el fariseo y el recaudador de impuestos. La número 2 es evaluar las ventajas o las desventajas de enseñar los 4 conceptos en 2 clases en vez de 4, ¿verdad? Vamos a ver las ventajas y las desventajas y ahí ustedes tendrán el privilegio de escoger si van a enseñar los 4 conceptos en 4 lecciones o la van a dividir solamente en 2 lecciones. Muy bien, entonces, como ya es costumbre, vamos a hacer un mini repaso sobre lo que les llamó la atención del video que vieron, de la gracia, y también del pasaje bíblico que nos tocó leer de Lucas capítulo 18, los versículos 9 al 14. Entonces, adelante, y vamos a ir pensando en esta pregunta. Entonces, primeramente un resumen, alguna frase, algo cortito de lo que les llamó la atención del video o del texto Eh, bíblico que leyeron. Adelante, Holman. sí, pastor. Bueno, yo tengo un concepto sobre la gracia de Dios. Ujú, La gracia de Dios es un regalo de Él para nosotros los creyentes, ¿no? En los ujú. cuales está incluido la misericordia, está incluido el perdón y está incluido el amor. Esos 3 elementos componen la gracia de Dios. ¿Por qué lo digo yo? ¿Por qué lo digo? Perdón. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, Ujú. sobre el Señor. Un ejemplo pequeño: Noé halló gracia ante Dios, porque antes de mandar el diluvio, ¿sí? Entonces tenía misericordia, tenía un gran amor por la familia y también un perdón, ¿cierto? Entonces, para mí esos 3 elementos son importantes en nosotros.
es la comunión, es la relación, una comunión especial que tenemos nosotros en esos tres elementos, pastor. Gracias, Olma. Es un regalo inmerecido de Dios, ¿verdad? Javier, adelante, hermano. Le escuchamos. Sí, con el tema de la gracia, pues para algunos no resulta pues como tan fácil de entender eh, por la forma en que nos han enseñado, ¿sí? De pronto el tema de la salvación, porque pues Ujú. básicamente el ser humano está acostumbrado a entender de que, o sea, que si me dan algo, yo debo hacer algo, ¿sí me entiende? Sí, Entonces, cuando ya uno llega y empiezan a hablar de la gracia, que ya es esa bondad de Dios, que aunque no la merecemos, pero está allí, ¿sí? Que Dios nos da su salvación y no hay que hacer nada. O sea, no hacer nada no significa que yo tenga que andar en cosas malas, ¿no? O sea, eso claro. sí, también me queda claro. Pero entonces, claro, uno se siente siempre como en deuda. Bueno, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, ¿ya? Ujú. Pero pues mirando pues el tema de la gracia, es ese amor de Dios. Es como la expresión de amor más grande, ¿sí? Que Dios nos muestra a nosotros, sus hijos, ¿vale? Entonces es como esa parte pues que logro entender y el ejemplo lo vemos claro con el publicano y el fariseo, ¿vale? Entonces la gracia de Excelente. Dios nos cubre y cubre multitudes pues de pecado, pero pues la invitación está de que hombre, hay que hacer las cosas que den buen testimonio, ¿sí? Para los hermanos. Gracias Amén. a Javier. Sí, es un regalo de Dios y un gozo espiritual. Los frutos de nuestra fe se revelan en la vida que llevamos para la gloria de Dios. Juan Carlos, adelante, luego vamos con Edevi. Buenas noches. Pues yo pienso que la gracia es algo, o sea, yo digo que a todos nos, de una u otra forma, nos resulta más fácil entender y aceptar la gracia cuando nos la dan, pero se nos olvida que nosotros también somos dispensadores de gracia y ese es el Ujú. pedacito más difícil, porque en esa oración del publicano y del otro, el que dispensa gracia ahí es el Señor, hacia el que elevó una oración correcta, pero el otro no estaba dispensando gracia para absolutamente nada. Entonces pienso yo, o creo yo, es mi posición personal, yo digo, cuando hablamos de la gracia tenemos que sobre todo entender y vernos a nosotros no solo como receptores, sino sobre todo como dadores también de gracia, perdonadores, pasar por alto la ofensa, muchas veces callarnos cosas que nos pueden estar doliendo, que nos pueden estar lastimando, pero de pronto lo que Dios busca al otorgarnos esa gracia es que nosotros también hagamos lo mismo con los demás y ahí es donde la gracia es un poco complicada. Gracias, Juan Carlos. El punto principal es que los frutos de nuestra fe, después de haber sido beneficiarios, receptores de la gracia inmerecida de Dios, de ese favor, de ese amor, de esa misericordia, de esa compasión, los frutos salen automáticamente, ¿verdad? La historia que estudiamos la semana, sí, la semana pasada, de la samaritana, ¿verdad? Los frutos de fe de ella dejó ahí el cántaro de agua y fue corriendo a compartir con otros el evangelio, ¿verdad? En otro tiempo no lo hubiera hecho eso, fue como un fuego, como una, no sé, una dinamita que estaba dentro de ella que le motivó a hacer eso, ¿verdad? Y lo mismo con nosotros también. Edevi, adelante, hermana. Sí, hermano, la gracia dice que por gracia somos salvos. Ay, hermoso Ya pasaje bíblico. es un pasaje bíblico. Entonces, yo entiendo ahí que la gracia no es por méritos propios, porque yo lo gane o porque diga, no, pues yo hice esto y ya soy salva. No, es porque Dios nos dio con gracia. Se Estoy bien, ¿o compadeció no, de hermano? nosotros. Se Ajá, compadeció se de nosotros. compadeció, o sea, se compadece de nosotros y dice, ya es mío, pero que dice también que
que antes de la fundación del mundo, dice que ya estábamos escogidos. Ahí yo siento que ya nos tenía desde antes, ¿verdad? Porque hay mucha gente que él le habla o conoce, pero no están seguros de su salvación, aunque les hable uno o trate uno de ganarlos o decirles pues que la salvación es creer en Jesucristo y serán salvos. Entonces Gracias, ahí hermanos. es que Jesús es el que nos va a dar esa salvación por gracia, no por méritos propios, así me entiendo. Excelente. Sí, el pasaje bíblico que usted mencionó encaja perfectamente con esto, ¿verdad? De Efesios 2, 8, 9. Dice que porque por gracia ustedes han sido salvados o salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, ¿verdad? Entonces, como bien dijo David, un regalo de Dios, no lo merecíamos, no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo, pero en el reino de los cielos no se trata, no es cuestión de merecimientos, sino de gracia, de misericordia, de compasión y de amor de Dios. Algo, Adelante, Elis, y luego vamos con Dago. Pastor, eh, hablando de la gracia, que es regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros, Ujú. considero de que eso es un paquete que nosotros recibimos. Por gracia somos salvos, por gracia Él nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Por gracia nosotros tenemos salud, por gracia Él nos escucha. Por gracia nosotros podemos tener amor con los otros. Por gracia tenemos su palabra. Por gracia nosotros tenemos el aire que tiene el oxígeno. En definitiva, concluyendo, nosotros podemos decir, la gracia de Dios es Sí, abundante y somos privilegiados, somos dichosos al comprenderla, porque otros la reciben, pero ni siquiera dan gracias a Dios por eso. gracias, Elis. Sí, es un regalo del cielo y más específicamente en el aspecto espiritual, ¿verdad? La gracia de Dios perdona nuestros pecados, nos rescata de la muerte, nos libera de Satanás y nos promete la vida eterna en el cielo mediante la fe en Cristo Jesús. Dago, adelante, hermano. Sí, como decían mis hermanos, la gracia es algo inmerecido de nosotros, ¿va? Pero lo podemos resumir en que Dios es amor, ¿va? Dios es amor pero la pregunta que le tengo a usted, pastor, ah, es, es, es un, algo inmerecido de nosotros, ¿va? Pero nosotros tenemos que hacer algo para alcanzar la gracia. Entonces, sí, como le digo, también yo pienso que nosotros tenemos que poner algo. Yo sé que es un don inmerecido de Dios, ¿va? Pero si yo no hago nada por, ah, por esa gracia, entonces, vaya, porque como le decía, hay tantas personas en el mundo, ¿va? Que se van sin Cristo. Hay millones y millones que mueren a diario, ¿va? Y que, y que se van sin Cristo. Ujú. Y Sí, entonces, ¿a dónde está? ¿Cómo le podría hacer la pregunta? Que Dios me perdone, se la hago. ¿A dónde está la gracia de Dios en todas esas personas que se van sin Cristo? Entonces, yo lo que voy es que nosotros tenemos que poner algo, un poquito de nuestra parte para merecer la gracia para merecer la gracia del Señor, va, por ejemplo, eh,
¿cómo es que llama? A última hora, ¿cómo se llama? Es que yo estoy en ese caso que Dios mira nuestro corazón, va. Así como Ajá. los fariseos, va. Así como el Ujú. fariseo y el publicano, que el fariseo se jactaba, ¿va? Pues, se jactaba de que yo ofrendo, que yo oro, que yo ayuno, y el otro iba quedito y le decía, Señor, Señor, Jesús, perdóname. Entonces él mira la humildad de nosotros, mira nuestro corazón, mira, mira, mira que realmente estamos, ¿cómo se llama? Arrepentidos. Entonces, Excelente. sí, Sí, bueno, vamos a tratar de contestar su pregunta. Y para eso vamos a buscar, vamos a guardar en sus archivos. Vamos a poner 4 pasajes bíblicos. Vamos a empezar por ahí. Vamos a decir que la fe es la mano que recibe la gracia de Dios, el perdón, la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Otra vez, la fe, al igual que la gracia, es un regalo de Dios. La fe llega a nosotros mediante la palabra de Dios, mediante un mensajero que nos ha hablado de Dios, de la palabra de Dios, de la salvación, de la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí está la conexión. Ahora, si hacemos algo, aunque sea una mínima, una centésima, lo más mínimo, ya no, la gracia ya deja de ser gracia y se convierte en algo que yo tengo que hacer algo para recibirlo. Y el pasaje Ujú. bíblico que vamos a leer aquí es Romanos 5:8. Y lo que dice Dios en esto es, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, eso es gracia de Dios. Antes de que yo haga algo, porque Efesios 2 mismo claramente nos muestra que estábamos muertos en pecados, ¿verdad? Y un muerto, pues no puede hacer nada. Ahora, los frutos de nuestra fe, como mencioné la samaritana, como mencionamos tantos, personas que recibieron el favor de Dios, la gracia de Dios de forma presencial, ¿verdad? Habían leprosos, habían inválidos, habían ciegos, habían cojos, muchos de ellos, creyeron en Cristo, confesaron como su Salvador, ¿verdad? Y los frutos de fe de esos creyentes fue compartir con otros, no les importaba lo que les iba a pasar, las circunstancias, las consecuencias. Y es la misma misión que usted y yo tenemos, ¿verdad? Compartir la gracia de Dios como la que es. Yo creo que el término gracia es muy mal usado en el contexto bíblico en muchas congregaciones. Hablamos mucho de la gracia, pero al fin no sabemos el significado bíblico, ¿verdad? El significado espiritual y el poder que tiene en la vida de un creyente, ¿verdad? Yo sé que es un tema muy importante, podemos dialogar un poquito más fuera de la clase, Dago, pero para que ustedes tengan ahí unos pasajes bíblicos, me gustaría darles, tenemos Juan 3:16, que habla de la gracia de Dios. ¿Qué hizo Dios para rescatar a este mundo caído? ¿Verdad? Cuando Dios desde el cielo miró miseria, perdición, destrucción, depravación, rebeldía, todo lo que iba en contra de Dios, ¿verdad? Que dice Juan 3:16, porque Porque de tanto tal amó manera amó Dios. Dios al Adelante, mundo, Debbie, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. excelente. Entonces, ¿merecía yo que Dios enviase a su Hijo a morir por mis pecados? No, Señor, jamás, ¿verdad? ¿Y qué dice 2 Corintios 5:21? Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador
para que en él recibiéramos, ¿qué? La justicia de Dios. La justicia de Dios no es otra cosa que declararnos justos e inocentes ante la presencia de Dios. No por algo que yo haya hecho, sino por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. ¿Verdad? Y primera de Pedro 3:18, también para que tengan ahí anotadito en sus notas, nos dice Hermano, porque segunda de Corintios, ¿qué me dijo segunda qué de dijo de Corintios la cita? 5:21, 5, gracias. justificados por Cristo. Y segunda de Pedro, perdón, era que Pedro, primera de Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas. Y esto me encanta, ¿verdad? El justo por los injustos, con un propósito divino a fin de llevarlos a ustedes a Dios, ¿verdad? Pues esos son los pasajes. Pero querido Dago, vamos a seguir conversando. Yo entiendo, ¿verdad? Su preocupación, su anhelo, su deseo que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Pastor, un aporte Sí. en la parábola del fariseo y el publicano, ya para entrar en contexto. Vemos el orgullo y la humildad, la humillación. Sí. Entonces, por eso el Señor, terminando esta parábola en el versículo número 14, dice así, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, por cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos las dos condiciones en esta parábola y lo importante de la humildad, lo importante de ser humildes. Eso es un tema también muy amplio, como usted lo dice, la humildad, la humillación. No es que la persona esté ahí con la cabeza abajo, ¿sí? Que le den por las orejas. No, es un tema muy amplio también, pero para redondear esta parábola, estaba el orgullo y estaba la humildad. Entonces al Señor no le gusta el orgullo, lo abomina y condiciona al que es orgulloso, ¿sí? Que es orgulloso lo opaca, y el que es humillado lo exalta, pastor. Gracias, Holman. Si el orgullo hace que salga lo que está en el corazón, ¿verdad? Mientras la humildad exalta el nombre de Dios de nuestros labios, ¿verdad? Excelente, gracias por la primera pregunta. Vamos con la segunda. ¿Cuál fue el plan de salvación misericordioso de Dios? ¿Cuál fue el plan? ¿Qué tuvo en mente cuando diseñó este plan de salvación? Dayana, adelante, hermana. Buenas noches, hermano. Buenas noches. El plan de Dios es el que envió a su Hijo Jesús, quien fue nuestro sustituto para cumplir la ley de Dios perfectamente, y a su vez que con su muerte pagó nuestros pecados. Y como mencionaron anteriormente en Juan 3:16, no, que todo aquel que crea será perdonado y tendrá vida eterna. Gracias, Dayana. Excelente. Un plan perfecto, diseñado por Dios mismo, ¿verdad? El único capaz de arreglar el problema del pecado, de la muerte y de la condenación eterna, ¿verdad? Pero, ¿qué tuvo que pasar en ese plan? ¿Qué pasó en ese plan? ¿Cómo fue que se llegó a completar, a cumplir? Ese plan se llegó a cumplir por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la obra de Él. Amén, hermano. Alguien tuvo que pagar el precio de nuestro rescate. Alguien tuvo que morir por nuestros pecados, ¿verdad? Porque la Biblia dice la paga del pecado
es Es muerte. Javier, hermano, adelante. O Isabel. Bueno, primero Javier y luego Isabel. O era Debbie. Bueno, las Bueno, dos. hermano. Amén. Sí, pues cuando estaba reflexionando sobre esa pregunta, sí, que cuál fue el plan de salvación que Dios, pues digamos, coordinó. Entonces, miraba pues el tema del rescate, ¿no? Que Ujú. Dios, el mismo Dios toma la condición, en este caso de hombre, porque venía obviamente a rescatarnos de toda muerte y de toda condenación. Entonces, la pregunta del rescate, ¿no? Que sabemos que es pagar un valor equivalente a, ¿sí? Sí. Entonces, Ujú. o sea, porque viene la pregunta del por qué Dios toma la condición de hombre, ¿sí? O sea, sabemos que es 100% Dios, pero 100% hombre, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el tema del rescate es porque se paga un valor equivalente a, ¿sí? Y entonces debía hacerlo en condición de hombre, ¿sí? Porque compartió todo, menos el pecado. Y por esta razón puede o pudo justificarnos, ¿no? Porque pues él fue el único justo en el mundo, o sea, el único justo, ¿sí? Ya sobre el cual no podía caer ninguna, digamos, ninguna cosa pecaminosa, ¿vale? Entonces, Dios es un Dios perfecto y pues nosotros debemos tratar al máximo de imitarlo, ¿no? Falencias, detalles y todo, pero pues tratar al máximo de aferrarnos a Él para que Él nos dé pues como algo de lo de Él, para que podamos hacer las cosas cada día mejor. Gracias, Javier. Excelente. Entonces, a Debbie y luego pasamos con mi comentario final. Pues fue el plan de salvación, hermano. Ese sería el plan perfecto que nos regaló la salvación para todos los que Gracias. creyéramos en él. Ese sería el Gracias, plan hermano. perfecto, ¿verdad? Así lo entiendo yo. No sé. Excelente. Gracias, sí. Vivió una vida perfecta y santa en nuestro lugar. Cumplió absolutamente todos los requerimientos de la ley, ¿verdad? Y fue nuestro sustituto. Y me encanta el pasaje bíblico, si desean de pronto anotarlo ahí. Primera de Pedro 1, 18, 19, dice que nuestro rescate, ¿verdad? El costo de nuestro rescate no fue pagado con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Cuando uno piensa en la obra redentora de Cristo, en el amor de Dios por cada uno de nosotros, en la misericordia y compasión que sacrificó a su Hijo en nuestro lugar, realmente se hace la pregunta, ¿quién soy yo para merecer ese amor tan divino de mi Dios, tan maravilloso, verdad? Y ahí Pastor, y lo algo atesoramos. importante, Sí. perdón, y algo importante, pastor, en la crucifixión, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo que decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ujú. Vemos que se tenía que cumplir el plan divino de Dios. No podía, no podía rescatarlo, ¿sí? Se tenía que cumplir, ¿sí? Debía de cumplir en ese plan de salvación. Por eso era un plan, ¿sí? Sí. Plan de salvación. Y algo importante en Juan 3:16, y saltamos al 17, dice que Él no vino a condenar al mundo. Ujú. No le interesa la condición de la persona. Y decía el hermano, algo del hermano Dagoberto, que ¿qué debemos de hacer para recibir la gracia de Dios? La fe en Cristo a través de la palabra de Dios, de su obra redentora y salvadora en la cruz. Ese es el resumen, pastor. Gracias, hermano. Sí, la fe es mucho más que cualquier cosa. Excelente, gracias, hermano. Entonces, sí hablamos de la salvación, plan perfecto de Dios. Nació humilde en el pesebre, vivió una vida perfecta en nuestro lugar, cargó nuestros pecados en la cruz y resucitó glorioso de entre los muertos. ¿Cuál es el resultado de Dios mostrando su gracia a nosotros?
¿Cuál es el resultado de Dios mostrando su gracia a nosotros? Por la fe en Cristo Jesús, ¿cómo nos ve ahora Dios? ¿Cómo les ve Dios a ustedes ahorita? Javier, adelante, hermano. Ver con sus hijos. Pues una de las cosas que a mí me ha animado y me ha motivado a querer aprender cada día más de la palabra de Dios es eso. O sea, ver cómo Dios nos muestra su amor, cómo Dios no mira esa condición de nosotros de pecado, sino que Él mira, digamos, su obra, ¿sí? Su obra, lo que ha hecho con nosotros. Entonces, mirar pues que por medio de su gracia nos acobija, ¿sí? Nos recibe como un padre, o sea, eso es de agradecer, ¿sí? Y una manera de dar gracias a Dios, ¿sí? O de conectarnos con Él, es al menos tratar de compartir esa alegría con otros, ¿sí? Esa alegría, ese mensaje con otros hermanos. Es como lo que yo, eh, eh, pues, puedo como denotar o sacar, ¿sí? O sea, Dios me muestra su amor, su gracia, y pues yo como lo recibo con alegría, y esa alegría, pues, no le cae a uno en el pecho, es como para compartirla, ¿no? Ver cómo Dios es con nosotros, hombre, tenemos un Dios de amor, un Dios que nos recibe tal y cual como somos, entonces compartamos esa misma alegría con otros. Así lo miro. Gracias, Javier. Isabel, ¿tenía algún comentario? Tiene el micrófono desactivado. No está activado. Ok. Yo pienso de que Él nos mira ahora a nosotros como sus hijos, porque antes estábamos desechados para Él, Ujú. o sea, no vernos. Y ya ahora a través de la muerte de Jesús, a través de todo lo que hizo Él bueno, el camino que tuvo aquí en la tierra y la muerte en cruz y todo lo que pasó, Él ahora nos mira a nosotros limpios, sin pecado, sin todo eso que teníamos, porque el Señor lo cargó en su muerte, cargó todo el pecado en Él. Y nosotros ahora somos hijos de Él, ahora nos mira como hijos, porque ahora ya no los mira por el pecado, sino que los miran limpios. Gracias por la justicia de Cristo, ¿verdad? El manto de justicia de nuestro Sí. Señor Jesucristo. Gracias, Isabel. Excelente. Entonces, hay un pasaje bíblico también que si desean anotar, es Romanos 8, 1 nomás. Es un pasaje cortito que dice, por lo tanto, ya no hay ninguna por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? En otras palabras, somos declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Como bien dijo nuestra hermana Isabel, nuestro Señor Jesucristo nos hizo pasar de enemigos a Dios a ser hijos amados de nuestro Padre Santo en el cielo, ¿verdad? La última pregunta dice, ¿por qué no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios el pequeño fariseo dentro de todos nosotros? Aplicación personal. Aquí estamos hablando lo que dijo Holman, ¿verdad? Entre el orgullo y la humildad. El orgullo, nos hace pensar que Dios está en su derecho de abrirnos las puertas del cielo sencillamente porque soy Nixon Vivar, ¿verdad? Adelante, Liz. Pastor, el fariseo tiene una característica muy especial y en muchos de nosotros también se puede dar, que considera que por las obras él se hace acreedor a una salvación, a un perdón, a ser justificado por los hechos de él, porque lo lleva ese orgullo, esa altivez, no a verse como lo que se debe ver, yo soy un pecador, sino Ujú. que por lo que yo hago
yo me merezco eso. Gracias, Gracias. Elis. Muy bien. ¿Alguien Pastor, más? veo acá, pastor, gracias. Veo acá y voy a leer la pregunta nuevamente. Dice, ¿por qué no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios el pequeño fariseo dentro de todos nosotros? Yo lo digo en un sentido general, es por la estratificación de las personas. ¿Sí? Es diferente si usted le predica a unas personas que sean humildes, sean sencillas, y es diferente cuando usted le predica a una persona que tiene una posición social elevada, ¿sí? Eso pasaba en la historia, ¿cierto? En esa historia. Entonces nosotros vemos esa condición es por el orgullo, ¿sí? Por la altivez, ¿sí? Por el que digan también el señalamiento, ¿sí? Entonces, yo veo en ese rasgo, ¿sí? Es la estratificación o la condición. Ellos no miran, digamos, lo que el Señor hizo, ¿sí? O sea, bueno, lo tienen así como en poco, ¿cierto? Pero ya se enseña a un grupo de personas sencillas y ellos lo van a entender mejor, van a entender mejor porque ellos son aceptables a la palabra de Dios, van a aceptar con más auditivamente la palabra, mientras que las otras personas no lo hacen. Yo lo digo por experiencia, porque es diferente predicarle a una persona a una posición de dinero a otra posición de no dinero. ¿Sí, pastor? Gracias, Holman. Muy bien. Aquí estamos hablando específicamente de la humildad espiritual, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano Holman. Vemos los dos casos aquí. El hombre, el fariseo, creía muy especial, apartado, ¿verdad? Es lo que el término fariseo significa, apartado. Las leyes cumplían, veían a los demás sobre los hombros. Ellos eran los únicos que estaban un nivel más elevado que los demás. Y la oración, la parábola, lo demuestra todo, ¿verdad? Él está mencionando lo que hace, lo que dice. La comparación ahí es muy clara, muy tajante. Dice, ay, qué bueno que no soy como este, ¿verdad? Y ahí enumera los pecados. Pero nosotros también a veces caemos en ese fariseísmo, ¿verdad? En ese fariseísmo de querer hacer algo para que Dios me ponga su mano en el hombro y me diga, bien hecho, tú eres un buen creyente, ¿verdad? Y al fin, la palabra de Dios nos lleva a los pies de Cristo. Ahí es el lugar perfecto donde el cristiano encuentra mayor consuelo, encuentra su punto de partida, ¿verdad? Y es la palabra de Dios, la ley de Dios, la que nos mantiene en ese nivel, ¿verdad? Gozosos espiritualmente, alegres espiritualmente, agradecidos espiritualmente, pero que el Señor nos libre del fariseísmo. Entonces aquí el fariseísmo dentro de nosotros quiere llegar al cielo por nuestros propios méritos. Quiere compararse con los demás. Yo soy mejor cristiano, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo no hago esto, yo no hago aquello, ¿verdad? Pero al fin, ¿cómo está nuestro corazón? Vemos también la ¿Cuál es la vanagloria, ¿no, diferencia? pastor? Sí. Ahí vemos la vanagloria humana, ¿no? Sí, al fin del cabo, ¿verdad? Al fin y al cabo es ante los ojos de Dios todos somos iguales, destituidos de la gloria de Dios, con una imperante necesidad de un Salvador, y es Jesucristo por su gracia quien nos muestra su amor, su misericordia y nos extiende su brazo y nos dice tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y vemos el amor el amor de Dios. Perdón, en Juan 17 está la oración más larga que hizo el Señor en el paso por la tierra. La oración más larga en la Biblia que Él hizo por nosotros. Y dice, guárdalos en tu nombre porque tú me los diste. Yo me gozo, pastor, cuando yo leo esa porción toda de la Juan 17. Digo, qué amor, qué regalo inmerecido que Dios nos dio
o que nos ha dado Dios y qué debemos de hacer. Como decía el hermano Juan Carlos, que debemos de ser dispensadores de la gracia, de la misericordia, del amor, del perdón también, ¿cierto? Entonces, si nosotros damos, pues también tenemos que recibir. Debemos de recibir, cumpliendo esa gran comisión. Gracias, hermano. Muy bien, entonces ya para pasar a la siguiente pantalla es aquí el fariseo. No quiere reconocer que la gracia de Dios es un regalo gratuito, que Jesucristo lo hizo absolutamente todo por nosotros, ¿verdad? Entonces, todo ya se ha cumplido, todo es gratis y la gracia de Dios es un regalo inmerecido para nosotros. Muy bien, la lección 2, ustedes ya tuvieron la dicha de ver el video explicado por nuestro pastor Henry Herrera, y ese es el texto, el video que ustedes van a compartir con las personas que van a tener la oportunidad de enseñar. En este video ustedes van a usar las 4C, la aplicación práctica, ¿verdad? Pueden empezar la introducción como, no sé, hay fariseos en nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es un fariseo? ¿Cuál es su propósito? Y ahí hacen la conexión, ¿verdad? La gracia de Dios, aplicando, reforzando el evangelio, que vayamos a nuestras casas consolados por la gracia de Dios. La lección anterior, ¿verdad? Fue triste, fue dolorosa porque hablábamos del pecado, la destrucción, que estamos destituidos de la gloria de Dios y ahora vemos ese contraste, ¿verdad? Jesucristo nos rescató, nos libró, nos perdonó sin merecerlo, sin que hayamos puesto absolutamente nada para la salvación. Muy bien, vamos a hablar en los minutos que nos queda un poquito sobre la gracia en el texto bíblico, ¿verdad? Específicamente la parte final, donde nuestro Señor Jesucristo nos hace ver el amor de Dios, que al fin le perdona a ese pecador inmerecedor ante los ojos de Dios, lo peor de lo peor, ¿verdad? Los dos polos opuestos en la historia que Jesús nos cuenta, los fariseos se creían dioses en la tierra, aplicando la ley de Dios en todo en todo el significado de la palabra. Y los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Eran odiados porque trabajaban para los enemigos y también porque eran extorsionistas, se aprovechaban, cobraban más, eran ricos y todo lo demás. Pero imagino que al final, cuando la gente escuchó que el recaudador de impuestos fue a la casa justificado, perdonado, declarado justo e inocente, y no el fariseo que cumplía la ley perfectamente, quizás se quedaron con dudas diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Eso no es normal, eso no pasa en la vida real, ¿verdad? Pero en las cosas de Dios así es. Muy bien, ¿cuáles son los puntos claves que vamos a recordar al momento de compartir esta historia bíblica con otros? La historia específicamente del fariseo y el recaudador de impuestos. ¿Qué vamos a recordar aquí? ¿Alguna cosita que vamos a recordar? Bueno, vamos a recordar la gracia de Dios, el amor inmerecido. En las cosas del reino de los cielos no es cuestión de merecimientos, yo hago esto, yo creo esto, yo vivo así, sino el Señor ve nuestros corazones, nuestra necesidad de un Salvador, y Él viene y nos rescata, ¿verdad? Ese mismo amor vamos a compartir con las personas que están batallando con su pecado, están batallando con
el conocimiento bíblico de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Es realmente gratuita? ¿Es realmente un regalo de Dios o tengo que hacer algo? Entonces ustedes como maestros van a poner especial énfasis en lo que Cristo hizo por este pecador, ¿verdad? En la historia, que lo declaró justo e inocente ante los ojos de Dios. Usted también va a tener la dicha de, después de ver la condición espiritual de las personas que vienen a escuchar la palabra de Dios, enviarles a su casa con el consuelo del dulce evangelio, que sí son perdonados, que Cristo murió por sus pecados, ¿verdad? Que Jesucristo resucitó de entre los muertos, la tumba vacía es la certificación de que realmente sí somos perdonados, de que realmente sí somos justificados ante los ojos de Dios, de que realmente somos mensajeros del Evangelio de Cristo. Entonces, esos puntos queremos enfatizar al momento de compartir la gracia de Dios. Aquí ya no vamos a enviarles a la casa sintiéndose culpables. Aquí ya no vamos a decirles esto tienes que hacer para que Dios te reciba en su reino o para que te conceda sus bendiciones, sino que decir, tú recibes las bendiciones de Dios por la gracia, por la misericordia, por el amor, por todo lo que Él hizo en la tumba y en la gloriosa resurrección. ¿Alguna preguntita aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Y si no, pasamos a esta siguiente pregunta que dice, ¿es mejor enseñar los 4 conceptos en 2 clases o en 4? Cuéntenme ustedes, ¿qué piensan? Para mí es en Holman. en dos clases, pastor. Es mejor. Excelente, cuénteme por qué, hermano. Bueno, se puede a través de la palabra, todos a través de la palabra, mostrar el pecado, ¿sí? El pecado, la condición en que se encuentra el ser humano, ¿sí? Sí. Y ya dándoles a conocer, que ellos mismos lo lean, que ellos mismos se entiendan del pecado, se le enseña sobre la gracia, sobre, como usted dijo, no pueden irse como llegaron, sino tienen que irse livianitos, tienen que irse bien, ¿cierto? Pecado perdonado, ¿cierto? Por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en Juan 3, 16, 17. Y la gracia, ¿sí? Ese regalo inmerecido, ese perdón, esa misericordia, ese amor por nosotros, ¿sí? Entonces, para mí es mejor explicado el pecado y la gracia. Obviamente, pues ahí también va también la fe, ¿sí? Porque la obra, como decía el hermano, ¿qué hago yo? ¿Qué debo de hacer yo para obtener la gracia? A través de la fe, a través de la fe en Cristo, a través de la palabra de Dios. Gracias, Holman. Excelente. Entonces, Holman ya nos contó su estrategia. ¿Alguien más? Dago, adelante. ¿Qué Yo piensa creo usted? que ¿Enseñar en 4 clases o en 2? una sería bueno en 4, pero por mucho tiempo de reunir los alumnos, ¿va? Porque en 4 se explica mejor, ¿va? Ajá. Se explica mejor cada clase, ¿va? En 4, ¿va? Pero viendo el tiempo, no sé. En mi caso lo voy a dar en 2. Entonces, Okay. porque se explica en el pecado y la gracia, y la Sí, fe y las las dos obras juntas. tienen concordancia, La una pecado de la y otra. gracia, ¿sí? Estamos hablando de la ley y del evangelio. Aquí, Amén. aquí, Ajá. ley y evangelio. Y Sí. después seguimos por la fe y
no por obras para que nadie se gloríe. Sería bueno seguir Los frutos de la fe. Ujú, seguir la secuencia. ujú. Excelente, gracias, Dago. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál sería su estrategia? Hermano, yo pienso que igual sería en 4, porque Ujú, pues sí se necesita más tiempo y aparte de eso, para que uno vaya motivando a las personas para que sigan reuniéndose, para seguirnos reuniéndose, que no sea nada más para cumplir el requisito del proyecto final, que se termine y que me evalúen, sino ujú. que el objetivo principal es aquí hacer el grupo y seguir trabajando con ellos. Y en 2, pues sería, yo en 2 termino y ya, y se acabó el proyecto, pero así se van motivando y pues se cumple, bueno, para mí, se cumpliría el Gracias. objetivo, ¿verdad? Gracias, Edevi. Excelente. Entonces, sí, ustedes van a ver cómo hacerlo. Yo estoy este, más inclinado con el comentario de Edevi, ¿verdad? Que tome un poquito más de tiempo porque la clase como tal toma un tiempito, ¿verdad? Si queremos analizar especialmente las preguntas de las 4 Cs un poquito más, porque queremos la participación de las personas también, ¿verdad? Hacer como más ameno, que interactivo, conocer un poquito la vida personal de las personas. Y como dijo Edevi, ¿verdad? Relación, es una relación recíproca, ¿verdad? Con las personas que van a asistir. Pero también entiendo lo que Holman y Dagoberto dicen, ¿verdad? Si ellos, ustedes desean hacer en 2 lecciones, bendito sea Dios también. Elisa, adelante, hermana. Cuénteme. Pastor, pues yo pienso que en 4 me parece como que lo más indicado, dado que tenemos que compartir con ellos, relacionarnos, de que ellos participen también con de pronto algún tipo de pregunta relacionada al tema, de que de pronto alguno de ellos quiera contar un testimonio, o sea, darles el tiempo y que nosotros también tengamos ese tiempo para aplicar las 4C, como usted dice, y que ellos no queden como tan cansados, que todo fue así tan rápido y no entendieron, sino de que cada concepto que tenga el tiempo suficiente como para que ellos les quede claro. ¿Mm? Sí, Sí, y a muchas gracias. veces va a haber, gracias, Elise. Entonces, va a haber momentos en que una pregunta va a tomar un poquito más de tiempo, un poquito más de explicación y ya todo eso. Entonces, es la dicha que ustedes tienen de ver cómo dividen el material, ¿verdad? Entonces, ahí está presto para ustedes. Me encantan las palabras de Debbie, ¿verdad? Que se mantenga esa conexión, como dije en una clase anterior, que las personas que confían en nosotros, que van a venir a estudiar, que el día de mañana tengan esa confianza de pedirnos un consejo, de tocar la puerta sin ser invitados, que lleguen y nos pidan, no sé, una ayuda, un consejo, no sé, una conversación, que sea de cualquier tema, ¿verdad? Entonces, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Que mantener relaciones perdurables que duren por toda la vida, aquí y en toda la eternidad, ¿verdad? Y mejor conociéndonos a través de la palabra de Dios. Excelente, pero al final ustedes son este, quienes van a hacer el proyecto final, como ustedes se acomoden mejor, como les ayude el tiempo, pero sí como tomando el tiempo necesario, ¿verdad? Explicando en base bíblica, mostrándoles el amor que Cristo les ha mostrado a cada uno de ustedes, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra persona, algún otro hermano que quiere compartir su estrategia?
¿No? Bueno, entonces, la próxima clase vamos a estudiar la fe, ¿verdad? Ver la lección para el tercero de los 4 conceptos. Yo les voy a enviar el video, el pasaje bíblico y las preguntitas que van a tener que responder y revisar algunas preguntas claves sobre la doctrina de la fe. Ahí vamos a profundizar un poquito más también la fe, porque todo el mundo va a decir yo tengo fe. Yo tengo fe que hoy va a llover. Yo tengo fe que hoy voy a, no sé, ganarme la lotería, algunas cosas que no tiene mucho sentido, pero es muy común escuchar o frases que se ha hecho muy común en el folclore latinoamericano, en el mundo, ¿verdad? Entonces vamos a analizar el significado bíblico de lo que es la fe y cómo esa fe nos lleva a los pies de Cristo y a regocijarnos en el perdón y la salvación que Él nos ha concedido. ¿Alguna preguntita relacionada con el proyecto final, con los materiales de Academia Cristo, cómo bajarlos, dónde encontrarlos? ¿Está clara la información? Pastor, Sí, Pastor, una pregunta. sí. Nosotros tenemos que enviarle a usted la lista de las personas con las que vamos a hacer posible que el proyecto sea bueno y que queden como esos discípulos que se están formando para nosotros en el grupo. Sí, Sí, si tenemos no que, es mucha molestia la lista sería lindo, nomás para tenerlos ahí, no es que lo voy a publicar nada, nomás para tener una listita más o menos de quienes van a asistir y también de las fechas, ¿verdad? Que les mencioné las fechas cuando van, más o menos tienen planeado cuándo van a hacerlo y eso sería lindo. Ya en cuando les toque enseñar, ahí será la segunda parte, les enviaré un documento que vayan haciendo un informe, ¿verdad? Como cuántos llegaron, ellos cómo participaron, les gustó el estudio y todas esas cositas, ¿verdad? Pero cosas más prácticas. Pero ahora si tuvieran la bondad de enviarme la lista, no más o menos de los posibles, eso no significa que todos van a venir, de pronto van a decir sí y al momento no van a venir, ¿verdad? Entonces, nomás una lista para yo tener en mente sí, para que sea un poquito en orden, ¿verdad? sí, Pastor, Gracias, y Elis, por la pregunta. el proyecto hay que enviárselo en video. Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Voy a informarme si va a ser en video o no más fotos. Fotos o video. No sé, no estoy tan seguro, pero yo les hago saber. Dayana, adelante. Muchas gracias. Sí, una consulta. En cuanto a la fecha, ¿ya tenemos que indicar una fecha o es fecha estimada? Porque entendería que tenemos que terminar el curso y Sí, prepararnos de ahí, sí, ¿no? sí, después de la última clase, este es uno de los cursos que más tiempo tenemos con los proyectos finales. Creo que, si no estoy equivocado, es 3 a 4 semanas, porque estamos hablando de los 4 conceptos y enseñan una clase por semana, entonces sí va a tomar un tiempito. Entonces sí, este proyecto final es el más largo y toma 4 semanas para entregar el proyecto final, mientras ustedes primero preparan las 4 Cs, preparan el escenario, las personas, cuando van a venir también, ¿verdad? Hay que estar a merced de las personas, de pronto tienen algunos inconvenientes, no pueden venir un fin de semana, será de hacer durante la semana, algunas cositas. Entonces, este curso sí, por esa misma realidad es un poco más flexible, ¿verdad? ¿Verdad? Un mes tienen después de la Pastor, última clase que termine. yo estaba pensando en el caso mío, como yo Ujú, estoy viajando, pues yo tengo relativamente cerca de acá de Bogotá, tengo un grupo ujú.
estaba pensando ahorita, si después de la finalización, más o menos que cuando finalizamos los 14 lecciones, ¿qué fecha? Y O nos sea, quedan dos más dos más. de los conceptos y dos más como el cierre. Entonces, Sí, literalmente tenemos 4 clases más. 4 clases. O sea, Sí, estamos hablando más o menos para noviembre, mediados de noviembre, que estemos presentando el proyecto. exactamente, sí. Ujú. Entonces, Lo que yo puedo esta hacer en el caso, semana, lo que yo puedo hacer en el caso mío es si me acojo a Bogotá, aquí en la capital, yo podría manejar el grupo, las personas que tengo. Me tocaría, por el tiempo, realizarlo las 4 en un solo, en un solo bloque, como digo, ¿cierto? ujú, claro. O si estoy en Sí, Cauca, me va a tocar también hacer un solo bloque, pues eso lo estudio bien, sí, sí, ujú. se puede. Pero entonces, Sí, ¿por qué no voy a tener el tiempo? ¿Sí, pastor? sí, y si de pronto, ¿verdad? Ya terminamos los 4 conceptos, las clases, 2 más que nos faltan, y si de pronto usted ya desea empezar usar los 4 conceptos con su grupo, ya puede hacerlo antes de que Ah, ok. inclusive termine las 2 últimas Sí. clases que son más de instrucción. Mañana casualmente voy a visitar cerca de Bogotá un pueblo, unas familias, son más o Ajá, menos 4 o 6 personas, pero entonces voy a mirar el tiempo, voy a mirar a ver cómo sí, lo analizo para no cogerlos así tan imprevistos, sino preparados, ¿cierto? Entonces ya les digo, bueno, exactamente. fechas, Cuadre bien el también, tiempo con ellos, que sea sí, perfecto. bien relajadito, que no sea No a la como ligera, al no a la apuro, ligera. Yo ¿verdad? tengo un dicho que dice que, Exactamente. como lo digo, que no por madrugar amanece más temprano, no, entonces con despacio. Sí, Entonces usted va sí, para sí. que amanezca más temprano, no, ve, lo que la mañana es No, mañana. claro, no se puede forzar. Excelente, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por su tiempo, por su participación. Si tienen alguna preguntita, no duden en hacerme llegar. Trataré de responderle lo más pronto posible. Entonces, tengo una tarea de consultar si va a ser video o fotos nomás. Entonces, yo les informo el jueves, Dios mediante. Ya anoté, porque si no anoto, todo se me olvida. Bueno, cerramos con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de darte gracias por la gracia que nos has dado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No somos dignos, Señor. No hemos hecho absolutamente nada para merecerlo, pero tú, Señor, te has compadecido de nosotros, nos has mostrado misericordia, compasión y amor infinito, y eso lo has hecho en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al enviar del cielo a vivir una vida perfecta en nuestro lugar, a sufrir el cruel castigo por nuestros pecados, a morir colgado en la cruz. Señor, clavando nuestras iniquidades, nuestros pecados en la cruz y lavándonos con su preciosa y bendita sangre derramada en aquella fatídica cruz. Te damos gracias, Señor, porque cada día tú nos muestras tu amor, tu gracia, que es un regalo inmerecido, que es un favor que nos has mostrado a cada uno de nosotros, sencillamente porque tu amor es tan misericordioso e infinito por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a llevar ese mismo amor a otros, a que sea tu gracia la que toque sus corazones mediante la fe en Cristo Jesús, que ellos también junto a nosotros se regocijen al saber que son justos, declarados inocentes ante la presencia de Dios por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, concédeles un feliz descanso y que mañana puedan ejercer sus actividades diarias y siempre darles, Señor, una oportunidad para que puedan poner en práctica la fe que tú has plantado en sus corazones y con gozo compartan con otros la historia que a ellos personalmente cambió su vida de adentro hacia afuera.
Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que tengan todos una bendecida noche y nos veremos el día jueves con el favor de Dios. Pastor, Amén. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego todos. Gracias, hermano. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Buenas Gracias, noches, pastor. Diana. Una